Y dice en Génesis 3:8, después de que ellos pecaron, ¿verdad? Pecaron, entonces dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Dios hace la creación, pero luego pone un lugar específico al cual le llama el huerto del Edén, ¿no? Lo que llamamos el Edén, el jardín del Edén, el huerto del Edén, el Edén. Y ese lugar específico, ahí pone a Adán y Eva. Ese era su lugar, ¿no? Pero no tenían iglesia. Pero miren qué relación había, que Dios se paseaba por el jardín. Dios trataba con ellos. No era solo en ese momento después de que pecaron, no, era lo habitual. Había una relación estrecha y directa, que luego veremos al final, que va a ser la relación que Dios quiere tener con nosotros en la eternidad, donde pasemos la eternidad. Este lugar no es donde Dios vive. Dios no vive aquí. Este es el lugar donde nos encontramos y nos ponemos de acuerdo para adorar a Dios. Y ellos dos trajeron sus ofrendas. No dice si había un altar, si no había. Simplemente dice la ofrenda y cómo Dios acepta la ofrenda de uno y rechaza la ofrenda del otro. Todavía no vemos ningún tipo de templo, no vemos nada construido. La relación parece ser que era del hombre y Dios y el hombre, pero muy a distancia. Después de ellos dos, el primero interesante que aparece es Noé. Y con Noé empieza el tema de los altares. Y edificó Noé un altar. Esta es la primera vez que aparece un lugar concreto donde el hombre se junta o se acerca para tener un encuentro con Dios. Escuche, todos nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. La cuestión es que, según el momento de la historia en que podemos ver a través de la Biblia, los encuentros con Dios eran diferentes. Incluso en algunos casos tenían normas concretas. Pero déjeme llevarle la secuencia, porque donde quiero llevarle es dónde está el altar de Dios hoy. El pueblo de Israel entra en Egipto, pasa 430 años ahí en Egipto, y después de esos 430 años aparece Moisés, el libertador. Y de las primeras cosas que Dios hace con él es decirle: constrúyeme un lugar. Dice: ¿habitará Dios con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Salomón estaba dedicando ya el templo, ya construido, y él se asombra y reconoce: este es un lugar, pero Dios no habita en este lugar. Escúcheme, Dios no habita en este lugar. ¿Sabe por qué Dios está aquí? Porque usted está aquí. No es el lugar. No le demos gloria al lugar. El lugar no es nada si nosotros no estamos. Estamos hablando de la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Y él era muy consciente de eso. Cuando uno piensa en todo esto, y viene luego de repente Jesús. Y ¿sabe si hubo un cambio en la mentalidad cuando Dios les dijo a Moisés: constrúyeme un lugar que yo me quiero encontrar con ustedes? Cosa que nunca hubo. Cuando viene Jesús, de repente Él les quita el mito del templo y les cambia todo el panorama otra vez. Y le da al hombre un sentido más parecido al que finalmente Dios quiere tener con nosotros. Claro que Dios quiere tratar con todos, pero Él quiere tratar contigo, por nombre y apellido. Conoce tu casa, tu familia, tus necesidades, tu pasado. Por conocer, conoce hasta tu futuro. Dios está interesado en ti y está interesado en mí. No nos creó para que vegetáramos por el mundo, nos creó para tener una relación con Él. Y desde que viene Jesús, cambia todo. Mírate, Pablo, como dice en Gálatas, he escogido un par de versículos porque hay muchísimos, ¿verdad? Pero Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y empieza a cambiar la idea. Porque la pregunta sería, ¿dónde está Dios para ir y charlar con Él? En aquel momento tú le preguntabas a cualquiera, dirían el templo. Y aunque en el fondo todos sabían que Dios no cabe dentro de un templo, da igual el tamaño del templo, la idea era, vamos al templo. Dice, y lo que ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo a mí. En otras palabras está diciendo, y lo que yo vivo, lo que yo hago, lo vivo por fe en todo lo que Jesús me ha dicho. Me mantengo fiel a todo lo que Él me ha revelado. Y por eso le dice, ese templo lo vamos a derribar, ese templo va a desaparecer. Y si desaparece ese templo, entonces ¿dónde nos juntamos? Estará la gran pregunta, ¿no? Y por eso vuelvo, ¿dónde está nuestra iglesia? ¿Dónde va a estar nuestra iglesia? Como iglesia, que es la palabra eclesía, que se dice asamblea. Como iglesia, cuando nos juntemos nosotros. Esa es la iglesia. Cuando nos juntemos nosotros. Por eso Jesús dice, en Mateo 8, 18, 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde está Jesús? Cuando se juntan 2 o 3 en su nombre. ¿Por qué? Porque eso es iglesia. Iglesia es juntarnos, es estar juntos. No es uno. Ese es punto de reunión. Ahí es donde Dios nos quiere ver, como Dios quiere que estemos. Pero lo que es relación personal es tú y Él directamente, porque Él está en tu corazón. Mira cómo dice en 1 Corintios 3, 16. No sabéis, dice Pablo, dice, no sabéis que sois templo de Dios. Escucha, nos está diciendo a nosotros. Dice, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escucha, ¿dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Dónde hay que ir a buscarlo? Está en nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque también es verdad que hay una casa en la eternidad. Y por buscar unas pinceladas, porque se nos dan pinceladas, nada más no se dan grandes detalles, dice en Apocalipsis 21:1, dice, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando de lo que viene después del juicio. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, mira, el lugar de encuentro, el tabernáculo de Dios, donde se junta el pueblo. El tabernáculo de Dios dice, con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y mire cómo dice ahora, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En 1 Corintios capítulo 13, al final, se nos dice que allí veremos a Dios, técnicamente a Jesús, cara a cara. Cara a cara. Dice que ya no será como ahora, que vemos las cosas así medio más oscuramente. Estos son las arras, son pequeños detalles de lo que viene. En aquel momento lo veremos cara a cara. Pero escúchame, ¿cómo se veían Adán y Eva y Dios en el principio? Si Él paseaba por el jardín, cara a cara. Es todo un proceso que Dios sabe los detalles para reconstruir lo que se estropeó al principio y volverlo a hacer al final. ¿Qué quiere Dios contigo y conmigo? Estar cara a cara. Para eso nos creó, para disfrutar juntos. Y es una pena que la complejidad de la vida, las luchas, las situaciones difíciles, las políticas, los pensamientos sociales o filosóficos
nos separen de esta verdad. Yo no sé cómo estás viviendo tú, pero sí sé cómo Dios quiere que vivas tú. Él quiere vivir contigo y quiere vivir conmigo. Y quiere vivir en santidad, porque Él es santo. Él quiere vivir en santidad y no quiere un pueblo que se mezcla con cualquier cosa, sino un pueblo que sepa qué es lo recto, lo correcto, y que viva como Dios sabe, como Dios quiere que vivamos. Escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo.